Entonces sería un paciente muy caro que si no hay servicio público para ese paciente, sería muy costosa su rehabilitación, ¿verdad? Claro, cuando un paciente tiene una condición de discapacidad que es eh, perenne, esa es una rehabilitación muy cara, si tiene que pagarla a nivel privado. Entonces el Estado tiene que ser responsable y tener estructuras que le provean a ese paciente de esa rehabilitación, pero de calidad. Por ejemplo, un lesionado medular, o sea, un parapléjico, un tetrapléjico, necesita al menos en la primera etapa, luego de la lesión, entre 4 y 8 horas de rehabilitación al día. ¿Qué institución en la República Dominicana le prevé le provee ese servicio a nuestros discapacitados? Prácticamente ninguna. Entonces, por eso, nuestros discapacitados no están tan bien potenciados como los discapacitados de otros países. Bien me decía a mí un querido colega reumatólogo y conocido de usted, Raúl García Licó, me decía que Dios era dominicano. Decía que si Dios tuviese cédula, Dios era dominicano. Decía Porque nacionalidad dominicana, la sí. gran cantidad de cosas que pasan en la República Dominicana por la falta de previsión, pues son inmensas. Y hay muchos pacientes que rebasan aún no teniendo eso. Y yo me he referido a casos leves, pero cuando se trata de un caso de los más graves, y usted ha mencionado médula, ha mencionado asuntos cerebrales, ¿cuál es el índice de recuperación? Aunque también, y usted lo incluye, hay discapacidades que el rehabilitador ayuda, colabora para que tú te puedas manejar como una persona que puede vivir Que con tu puede vivir con tu discapacidad. discapacidad, claro. Entonces, ¿cuál es el récord de rehabilitación? ¿Se puede uno rehabilitar? Claro que sí. Hay individuos con lesiones medulares que son, por ejemplo, en el caso de la lesión medular, que dependiendo del tipo de lesión que tenga la médula y la afectación, pues hay individuos que pueden volver a caminar. Por ejemplo, un tipo de lesión estilo Brown-Sequard, o sea, que es una hemisección de la médula, o sea, prácticamente a la mitad, en donde el individuo puede mover un lado y tiene una afectación sensitiva del otro lado de su cuerpo, o sea, de un hemicuerpo y de otro, pues ese individuo puede perfectamente, con una buena rehabilitación, y tenemos exitosísimos profesionales que han sufrido ese tipo de lesión, pues puede perfectamente caminar y perfectamente reinsertarse a la sociedad. Claro, por supuesto, con un trabajo tesonero del equipo de rehabilitación detrás de él. Eh, Hay un prejuicio con ustedes cuando se miran los centros de rehabilitación. Cuando uno dice centro de rehabilitación, piensa en rehabilitación. Los salones para rehabilitar. Algunos parecen centros de tortura, con unos aparatos de tracción, con unos hierros. Y hay mucho miedo, sobre todo cuando te toca eso que se usa para el cuello, para la médula, para las piernas. ¿Qué, ¿Por qué son esos aparatos así? ¿Se necesitan de esa Bueno, manera? realmente nosotros nos manejamos muchos de los problemas musculoesqueletales que nosotros vemos, o sea, que afectan el músculo y el hueso, son productos se pueden solucionar con acciones mecánicas que van a mermar esa capacidad, esa discapacidad. O sea, por ejemplo, cuando una persona tiene una hernia en la columna cervical, o sea, una herniación de la columna cervical, pues se habla de que los procedimientos de tracción cervical, o sea, en la cual se le ala el cuello al paciente con cierto peso programado por cierta cantidad de tiempo, pues se logra que el disco se hidrate de una manera más adecuada, se separen los agujeros por donde salen los nervios en la parte posterior, Pero eso tiene los que agujeros de hacerlo alguien que conjunción, sepa debe rehabilitar. hacerlo, claro que sí. Entonces, muchas personas, y aquí vuelvo y cito que Dios es dominicano, muchas personas se ponen en manos de Un personas que no tienen masajista de la esquina. ningún tipo de cualificación. Y sobre todo en un país donde no se le piden las credenciales a nadie y donde vienen individuos con un acento extranjero y dicen que son cualquier cosa y nadie les pide ningún tipo de credencial. Lamentablemente,
Pero ya volviendo a tu pregunta, básicamente de si nosotros, porque esos aparatos tienen un estilo de rehabilitación. El estilo, si te quiere decir el tipo de rehabilitación que la mayoría de los pacientes necesitan, son los ejercicios terapéuticos. Y los ejercicios terapéuticos son gestos estudiados que se conoce que tienen un efecto de ganar funciones en los pacientes. Y por eso hay muchas personas que son timados en sitios supuestos de rehabilitación, en los cuales le ponen una toalla caliente, le ponen una toalla fría, le ponen un poquito de estimulación eléctrica y le dicen, bueno, muchas gracias y venga por aquí. Y usted cuando llega le dice, pero ¿y qué ejercicios terapéuticos le pusieron? ¿Cuál fue su plan de ejercicios terapéuticos? No, yo no hacía ejercicio, a mí solamente me ponían compresa caliente, compresa fría y compresa. Realmente la cura por excelencia de una gran parte de las enfermedades que tienen que ver con rehabilitación viene a través del ejercicio terapéutico. Y ese es nuestro principal arsenal terapéutico del médico rehabilitador, es el conocimiento pleno del ejercicio como arma terapéutica. Usted dice ejercicio terapéutico. Ejercicio terapéutico tiene que ser dirigido y controlado por un especialista. No es que yo me ponga en un gimnasio a levantar pesas o hacer algo que me puede quizás subrayar la lesión que tengo. Claro, eso es otro problema. Otra distorsión de, no, yo sé, ponte a correr o levanta tantas pesas. O haga CrossFit. Exacto. Es como pasa con la cirugía estética también, que hay cirujanos, pero hay otras personas que lo que son cosmetólogas y te dicen, así, yo te voy a poner botox mañana y te desfiguran. Claro. Entonces, ese ejercicio terapéutico tiene que ser prescrito por el rehabilitador. Claro que sí. Debe ser prescrito por un médico rehabilitador y deben de ser supervisados por un personal altamente capacitado, que son los licenciados en terapia física, que están bien capacitados para hacerlo, pero también el médico rehabilitador tiene un rol de supervisión en el tratamiento. Yo le estaba diciendo, para contestar ese comentario,